Hola, ¿qué tal? Soy el doctor José Luis Romero y en nombre del Parlamento Comunitario por los Derechos de la Naturaleza le damos la más cordial bienvenida a este proyecto de cultura para la salud, y el día de hoy vamos a tratar sobre las bases de la nutrición y la salud. Antes de entrar al tema, yo les invitaría a que en una hoja escribieran todo lo que han comido del día de ayer, desde que se levantaron hasta que se acostaron. Entonces, en una hoja de papel anotan todo lo que comieron desde que se levantaron hasta que se acostaron. Así haya sido una probadita de algo que les invitaron, un dulce que les regalaron, eso anótenlo en una hoja, y al reverso de esta hoja anoten todos los problemas de salud que recuerden haber padecido, desde los más recientes hasta los más antiguos. Entonces pueden pausar el video para poder hacer esta lista, y después de que hayan hecho su lista pueden volver a darle avance al video. Una vez que hayan hecho esto, hacer esta hoja nos va a servir, porque con la información que les vamos a dar ustedes van a poder darse cuenta cómo está su nutrición en función de los alimentos que cotidianamente consumen. Entrando ya en materia, tenemos que la nutrición es un conjunto de funciones de asimilación, es decir, de incorporar algo, y de desasimilación, de desincorporar algo, que es lo que mantiene la vida, el crecimiento corporal y el desarrollo de las funciones. ¿Y cómo es que nos vamos a dar cuenta? Bueno, se manifiesta esto por los cambios continuos en la morfología, es decir, en la forma del cuerpo, en la constitución química. Por ejemplo, en un paciente diabético, la química del organismo es distinta a una persona que no tiene diabetes, y en la capacidad del trabajo físico y del rendimiento intelectual. No es lo mismo tener una actividad sedentaria que, por ejemplo, tener una actividad pesada, como puede ser la carpintería, la albañilería, el trabajo del campo o el rendimiento intelectual. No es lo mismo ser maestro que ser investigador. En fin, hay diferencias. Para esto se requieren distintos nutrientes y distintas cantidades de energía. Y ahora es lo que vamos a ver. ¿A qué se refiere todo esto? Bueno, pues la nutrición comprende 5 funciones, como aquí lo están observando. La primera es la alimentación, la segunda es la digestión, la tercera la absorción, la cuarta el metabolismo y la quinta la excreción. Estas 5 funciones son las que se refieren a lo que comprende la nutrición. La alimentación es el acto consciente de seleccionar los alimentos, igualmente de la manera de prepararlos y de consumirlos. Por definición se dice que es el acto consciente, pero yo les invito a que consideren en su vida cotidiana qué tan consciente es este acto de la alimentación. Seguramente ya habrán notado que no es tan consciente, es decir, comemos por costumbre, y esto es algo importante porque no nos detenemos a pensar qué vamos a comer, o cómo se preparó, o cómo lo vamos a preparar y cómo lo vamos a ingerir. Hay veces que 2 o 3 masticadas se pasan el alimento y después vienen 2 problemas de salud. Entonces, esto implica una serie de acciones importantes a tener en cuenta con respecto a la primera función de la alimentación. Las demás funciones son importantes, pero digamos, para quienes no tienen que trabajar con estos temas cotidianamente, para las personas que no están en el área de la salud, no se preocupen tanto. Vamos a ver en qué consisten las demás funciones, pero después les vamos a dar un tip. La segunda función, la digestión, es el conjunto de procesos por los cuales los alimentos ingeridos se convierten en sustancias asimilables. Es decir, los alimentos que comemos los empezamos a degradar en la digestión. Esto empieza en la boca, se continúa en el estómago principalmente, y es para poder sacar de los alimentos los elementos que requerimos y necesitamos para nutrirnos. La tercera función, la absorción,
que es la asimilación e incorporación de los nutrientes. Es decir, en la función anterior, la digestión, se degradaron los alimentos en nutrientes. Y entonces, en la tercera función, la absorción, que se lleva principalmente a cabo en el intestino delgado, es a donde se hace la asimilación de estos nutrientes y de las sustancias asimilables por nuestro organismo. El metabolismo es la cuarta función y comprende el conjunto de transformaciones físicas, químicas y biológicas que en los organismos vivos experimentan las sustancias introducidas o las que en ellos se forman. Comprende una fase constructora o anabólica, por ejemplo, cuando tenemos que restaurar una herida, o una fase de degradación catabólica, por ejemplo, cuando de repente vamos caminando y tenemos que correr. Ahí necesitamos más energía y entra la fase catabólica para producir energía. La quinta y última función de la nutrición es la excreción, y es la eliminación de los productos finales del metabolismo, de los nutrientes de origen exógeno, es decir, lo que comemos, que viene de fuera, y los elementos endógenos del organismo, es decir, todas las sustancias que se forman dentro del organismo, se utilizan y lo que ya no sirve, pues tiene que salir. Para nosotros, si no estamos en el área de la salud, si no trabajamos en el área de la salud, para la gente común, lo importante es la primera función, ¿se acuerdan? La alimentación, y esta última función, la excreción. Más adelante vamos a ver por qué estas dos funciones son importantes. Por lo pronto, pasemos a lo que son los nutrientes, es decir, los alimentos que ingerimos están compuestos de estos 6 nutrientes que aquí vemos, que son los carbohidratos o azúcares, las proteínas, las grasas, las vitaminas, los minerales y el agua. Aunque algunos autores no consideran al agua como nutriente, nosotros sí consideramos al agua como nutriente, y entonces tenemos estos 6 nutrientes en los alimentos que consumimos cotidianamente. Pero la calidad es importante. Aquí vemos el plato del buen comer o el bien comer, y vemos que dice en la parte superior verduras y frutas muchas, en la parte del lado izquierdo dice leguminosas, alimentos de origen animal pocos, y del lado derecho dice cereales suficientes. Este es el plato del buen comer. Como les decía, la primera y la última función de la nutrición son importantes para todos, aunque no estemos trabajando o no trabajemos en el área de la salud. ¿Por qué razón? Porque decíamos que la alimentación es el acto consciente de seleccionar los alimentos. Aquí nosotros podemos seleccionar los alimentos. Aunque este es el llamado plato del buen comer, yo diverjo con ello, porque, por ejemplo, aquí en los cereales podemos ver un pan de caja, solo por un ejemplo. ¿Y por qué está en los cereales? Pues porque el pan está hecho con harina de trigo. El trigo es un cereal, por eso entra aquí. Sin embargo, decía hace un momento que la calidad es importante. Los cereales son ricos principalmente en proteínas. Las leguminosas y las carnes, los productos cárnicos, la leche, los lácteos, son ricos igualmente en proteínas. Pero los cereales además son ricos en ácidos grasos esenciales. Las frutas y verduras son ricas en carbohidratos, vitaminas y sales minerales. No quiere decir que en el grupo de las leguminosas y carnes y lácteos no haya vitaminas. Sí las hay, pero en menor cantidad, de distintas calidades. Y en el caso de los cereales, que son ricos en proteínas y en algunos ácidos grasos esenciales, bueno, acá el problema que tenemos es que los alimentos industrializados, procesados o ultraprocesados carecen prácticamente de nutrientes. Esa es la razón por la que no estoy muy de acuerdo en este plato del buen comer, porque uno puede pensar que come uno un pan de caja y está comiendo un buen alimento, pero la verdad es que no, porque estos panes de caja comerciales, por ejemplo, lo que contienen son carbohidratos refinados, lo cual afecta mucho
nuestra salud. En la actualidad es muy difícil comer bien, a pesar de que en México tenemos una gran cantidad de alimentos, tenemos variedad de alimentos, tenemos frutas, verduras durante todo el año y esa es una gran ventaja, pero muchas veces el agua con la que están regados no es agua limpia. Otro de los problemas es la gran contaminación del medio ambiente, la contaminación del aire, la contaminación de las aguas, la contaminación de los suelos y por lo tanto es muy difícil en la actualidad tener un alimento sano con respecto a los vegetales, las frutas, las verduras. Igualmente ocurre con las carnes, los productos cárnicos, con la leche, los lácteos y con las leguminosas. Las leguminosas por lo mismo de la contaminación del agua del suelo, con las carnes por cómo alimentan a los animales. Muchas veces son alimentos preparados, como es la gallinacia, polinácea, que no es lo mejor, desde luego. Y en cuanto a los lácteos, aunque son ricos en proteínas, pero no asimilamos todas las proteínas de los lácteos. Pero eso lo veremos tal vez en otra ocasión. Y en cuanto a los cereales, sería conveniente consumir los cereales integrales. ¿Cuáles son los cereales integrales? Los cereales enteros, es decir, arroz integral, el trigo, sí hacerlo harina, pero moliendo el trigo entero, no separando la fécula del salvado, del germen, porque ahí ya pierde su valor nutricional. Entonces, cuando tenemos una alimentación desbalanceada, es decir, cuando no cuidamos los alimentos que estamos consumiendo, esto se va a reflejar en la quinta función, en la función de la excreción. Obviamente va a afectar a todas las demás funciones. Todas las funciones de la nutrición están integradas, pero las separamos con fines didácticos. Pero para las personas comunes, quienes no están en el área de la salud, no trabajan en el área de la salud, sí es importante saber que de lo que coman, aunque no sepan toda la intimidad de las demás funciones, en la quinta función se pueden dar cuenta que también están o no comiendo y nutriéndose. Esto quiere decir que si comemos adecuadamente, no vamos a tener estreñimientos. En la actualidad el estreñimiento es muy frecuente y habría que aclarar a qué nos referimos con estreñimiento, porque si preguntamos a alguna persona cuántas veces va al baño, algunos dirán una vez, otros 2 veces, otros 3 veces, pero aquella persona que va una vez puede pensar que está bien. Hay quienes van cada tercer día o una vez a la semana, lo cual está todavía más difícil y peor. Pero bueno, yendo una vez al día, la persona puede pensar que está bien, que no tiene problema. Sin embargo, se ha calculado que el tiempo desde que comemos un alimento hasta que lo eliminamos, el tiempo óptimo es de 9 a 18 horas. Cuando este tiempo es mayor, entonces esto ya representa un problema para nuestra salud, porque estos desechos empiezan a descomponerse, están en un proceso de putrefacción, y el intestino grueso, aunque su función no es asimilar nutrientes, sí absorbe agua y algunas sales minerales y también está absorbiendo algunos de estos desechos. ¿En qué nos vamos a dar cuenta? En que las evacuaciones pues pueden ser difíciles, la persona puede tener dificultad para evacuar, puede ser que el olor sea fétido, realmente fétido. Las evacuaciones, bueno, tienen un olor sui generis por la cantidad de nitrógeno que tienen, pero no es precisamente un olor putrefacto, y a veces podemos distinguir olores putrefactos en las evacuaciones. Pero como decía, en nuestras evacuaciones, viendo cómo evacuamos, cómo orinamos, nos podemos dar cuenta cómo está más o menos nuestro organismo en cuanto a salud y en cuanto a cómo estamos realmente nutriéndonos. Por ejemplo, si la orina sale muy amarilla y concentrada, podría decirse que la persona no está consumiendo la cantidad de agua necesaria. Regresando un poco a nuestros nutrientes, decíamos que es importante la calidad. Y entonces encontramos carbohidratos o azúcares de buena y de mala calidad. Los azúcares de mala calidad son los azúcares refinados, los de buena calidad serían los no refinados, como es el azúcar mascabado, el piloncillo y la miel. Dentro de las proteínas, la gente piensa que la carne es la mejor fuente de proteínas, y
Y aunque sí es cierto que las proteínas de la carne son proteínas de primera calidad por cuanto los aminoácidos que constituyen estas proteínas, pero también es importante saber que podemos obtener proteínas de primera calidad si combinamos una leguminosa con un cereal. Y entonces podemos combinar, por ejemplo, arroz integral con lentejas y ahí tenemos proteínas de primera calidad. Es decir, a través de vegetales podemos obtener proteínas de primera calidad. Las grasas hay de buena y de mala calidad. ¿Cuáles son las grasas de mala calidad? Las grasas que no son saturadas. La mantequilla, por ejemplo, tiene grasas no saturadas y a veces se habla de que son malas grasas. Son malas grasas si se consumen en exceso. En poca cantidad no es problema, al contrario, son precursores de algunas hormonas. Pero grasas de mala calidad son las grasas trans, por ejemplo, cuando freímos papas o las papas fritas o de frituras, esas no son adecuadas. En cuanto a las vitaminas, decíamos que las frutas, las verduras son las principales fuentes de vitaminas, aunque también en algunos productos animales se las encontramos, pero, por ejemplo, las vitaminas de farmacia no son precisamente lo mejor, son vitaminas sintéticas. Lo mejor es obtenerlas de las fuentes naturales y nosotros aquí en México tenemos una gran cantidad y variedad de frutas, verduras y entre más variada sea nuestra dieta, mejor cantidad y mejor calidad de vitaminas vamos a obtener. Lo mismo que las sales minerales. Las sales minerales las encontramos principalmente en los vegetales porque a través de los vegetales se da un proceso de quelación que digamos que le quita lo inorgánico a los metales, los vuelve orgánicos, es decir, asimilables y utilizables por el organismo. Por eso es que es importante que tengamos una dieta balanceada en cuanto a frutas y verduras. El agua, decíamos, algunos no lo toman como nutriente, nosotros sí, porque el 75% más o menos de nuestro peso corporal es agua. En un bebé todavía es mayor, es del 80%, en el anciano es un poco menos, pero esto quiere decir que, digamos, en clima templado, para tener una idea, un adulto con actividad sedentaria requiere de 1,5 litros a 2 litros de agua simple diariamente. Agua de bebida, no agua de los alimentos, como puede ser un agua de fruta. Como agua de bebida necesitamos de 1,5 litros a 2 litros en temperatura templada con actividad sedentaria. Si tenemos alguna actividad más fuerte, vamos a requerir obviamente más cantidad de agua. Bueno, aquí ya comentamos esto, esperamos sus comentarios también. Aquí podemos ver un esquema del aparato digestivo que está conformado por el tubo digestivo que empieza desde la boca, es prácticamente un tubo, una manguera con ensanchamientos en distintas partes, distintos segmentos, estrechamientos, ¿sí? En la imagen del lado izquierdo, ahí pueden ver más o menos cuál sería la proyección y aquí lo vemos un poco más como sería en vivo, ¿sí? Empezando por la boca, el esófago, el estómago, el duodeno, intestino delgado e intestino grueso. Este es el intestino grueso o colon. Y cuando hablamos de colitis, bueno, en la quinta función de la nutrición, si no está bien llevada a cabo, vamos a tener problemas de colitis. Esto es muy frecuente. Y para que puedan tener una idea más clara de este es el colon, de qué podemos hacer, pues tenemos que corregir obviamente nuestra alimentación. Y aquí es a donde su lista, que los que la hayan hecho pueden ir viendo qué tipos de alimentos son los que están consumiendo y ahí van dándose cuenta cuáles son realmente nutritivos, cuáles no, y luego voltean su hojita para ver qué problemas de salud tienen. Lo que primero se afecta cuando hay desbalances nutricionales es el colon, decíamos, se produce en colitis. ¿Cómo te puedes ayudar? Pues primero, corrigiendo tu alimentación, obviamente, y secundariamente, aplicándote una compresa de agua fría al abdomen o un emplasto de barro. Son dos terapias muy sencillas. La primera, vas a utilizar para la compresa de agua fría 2 toallas. Una toalla grande, que sería esta, que colocas por detrás de tu cuerpo, y una toalla más pequeña, que sería esta, donde mojas la toalla pequeña en agua fría, la exprimes, que no quede escurriendo, que no quede muy exprimida, te la aplicas directamente sobre la piel del abdomen y enseguida te enrollas
como se ve en la imagen, con la toalla gruesa y seca, de modo que quede completamente cubierta la toalla húmeda y bien ajustadita. Y ahí la mantienes. Después de un minuto, metes la mano entre la piel y la compresa y con el dorso de la mano sientes la compresa. Lo más seguro es que esté caliente. Si tienes problemas de colon, sacas la compresa húmeda, la vuelves a mojar en agua fría, la exprimes, te la vuelves a aplicar, vuelves a cubrir y así cada minuto vas cambiando tu compresa si es que se calienta. En la medida en que lo vas haciendo, se va desinflamando el colon, los órganos abdominales, mejoran tus evacuaciones y te vas sintiendo mejor, la compresa ya no se va calentando tanto. La otra opción es aplicar un emplasto de barro en una manta de cielo. Hacemos un rectángulo de barro, más o menos de 1 centímetro de grosor, tratando de calcular el tamaño del abdomen, y una vez que ya está este emplasto, te lo pegas, te enrollas con manta de cielo y lo dejas actuar durante 1 hora. Después de esa hora, con mucho cuidado te lo retiras, lo que se haya quedado pegado de barro con agua tibia, te lo retiras con mucho cuidado, te secas bien, te puedes aplicar una crema suave para proteger la piel y eso es todo. El barro se puede aplicar diario o cada tercer día, la compresa lo recomendable es diariamente. Esperamos que esto te haya servido. Cualquier duda, comentarios, críticas, los esperamos en los comentarios o a través de la página del Parlamento Comunitario de los Derechos de la Naturaleza, dirigido a un servidor, doctor José Luis Romero, o bien en la página de Facebook Cultura para la Salud. Muchas gracias y sus comentarios son bienvenidos.